Un saludo muy cordial. Bienvenidos nuevamente a esta jornada de formación que lo estamos llevando con los sacramentos. Hemos visto ya los 3 primeros sacramentos de iniciación cristiana: el bautismo, la comunión y la confirmación, y además un sacramento de sanación que se llama la penitencia. Hoy tengo ese agrado de presentarles el segundo sacramento de sanación, llamado la unción de los enfermos. Pues dentro de esto podemos mirar que los sacramentos, como conocemos, son 7, y uno de ellos es la unción de los enfermos. Con la sagrada unción de los enfermos y con la oración de los presbíteros, dice la palabra de Dios, toda la iglesia entera encomienda a los enfermos, al Señor sufriente, doliente, pero también que viene a sanarnos. Dentro de esto, los temas que vamos a ver serán la enfermedad en la vida humana, la actitud de Jesús frente a los enfermos, la actitud de la iglesia con los enfermos, el sacramento de la unción, quién recibe y quién administra el sacramento, el ritual de la unción, efectos que produce el sacramento y el viático. La enfermedad en la vida humana. La enfermedad es algo extraño a nosotros mismos que altera nuestra vida. No solo sufre un miembro o una parte del cuerpo, sino todo mi yo personal. ¿Qué actitudes tomamos ante esta enfermedad? Podemos tener ante la enfermedad varios elementos, varias formas, varias actitudes. Entre ellos, pues, nos puede conducir a la angustia, al repliegue de uno mismo, a la rebelión contra Dios. O si ya encontramos un poco más maduras en la fe, podemos sentir como un discernimiento que Dios hace para conmigo, que quiere adentrarme en este profundo encuentro con Él. Me empuja a esa búsqueda de Dios. ¿Qué respuestas ante el dolor? Miremos, en el paganismo podemos decir que la enfermedad es un efecto de la acción de los dioses malignos. En el Antiguo Testamento es un castigo por mi culpa. Se sigue de ello la impureza legal que aparta al enfermo del culto de Dios. En el libro de Job hay algo interesante que se acata: el poder y la sabiduría de Dios, que ha enviado la enfermedad sin buscar una explicación. Y para algunos, pues el dolor en el mundo es precisamente ese llamado a creer en Dios. Pero siempre está la pregunta por el dolor: ¿por qué me ha tocado a mí? Y pienso que en este tiempo de pandemia miramos más cerca todavía ese dolor. La actitud de Jesús frente a los enfermos. Jesús siempre vemos compasivo con los enfermos. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sobre todo, pues, curando a los enfermos de toda dolencia. Los enfermos, junto con los pobres, son los primeros destinatarios de las palabras y de sus atenciones. Donde quiera que iba, acudían los enfermos, quienes sufrían, quienes necesitaban de una palabra, quienes estaban buscando esa esperanza de una curación, de una sanación. Pues dentro de esto podemos decir, por lo tanto, que Jesús muestra su predilección por los enfermos a lo largo de toda su vida.
Jesús con los enfermos muestra un comportamiento, por lo tanto, de intimidad, de una búsqueda, de una reconciliación, de un encuentro. Curaciones que nos narran los evangelios, curaciones que son milagrosas, curaciones que eran signos de salvación. Si encontramos, si vemos la palabra de Dios, tenemos muchos textos que nos hablan precisamente de aquella sanación, de aquella búsqueda, de aquella liberación del pecado. No es solamente la enfermedad física, sino también esta enfermedad espiritual. Jesús también a menudo pide a los enfermos que crean. En Mateo 5. Se sirve de signos para curar. La saliva e imposición de las manos, el barro, la ebullición. Los enfermos tratan de tocarlo su manto, pues salía de él una fuerza que los curaba a todos. Basta recordar alguno de esos textos de aquella mujer que tenía esos flujos de sangre y que pensó: tan solo con tocarlo estoy convencida que quedaré sana. Y es así como al tocarlo ella se siente sana. Y Jesús, dándose cuenta, dice: ¿quién me ha tocado? Pero maestro, si todos te están ahí apretujando. Así, en los sacramentos, Cristo continúa tocándonos para sanarnos. Nos dice en el Catecismo de la Iglesia Católica, el 1504. La actitud de la Iglesia con los enfermos. ¿Cuál es la actitud de la Iglesia? El Señor quiso asociar a los apóstoles en su misma obra. El Señor resucitado renueva este envío. En mi nombre impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Y lo confirma con los signos que la Iglesia va realizando e invocando en el nombre del Señor. Su mandato principal: sanar a los enfermos. Por lo tanto, el anuncio del Evangelio en el mundo debía de estar acompañado del cuidado de la curación de los enfermos. ¿Qué más? ¿Cuál otra actitud tiene la Iglesia? Ya en sus primeras apariciones, Pedro cura al lisiado que pedía limosna en la puerta del templo. Pedro le dice: no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda. La gente sacaba a los enfermos a las plazas y los ponía en catres y camillas, para que al pasar Pedro, que tan solo topara su sombra, por lo menos que cayera sobre alguno de ellos y quedaba sano. Por ende, ¿cuál es el deber del cristiano? Puesto que nosotros somos la Iglesia hoy. Ya vemos, desde los primeros siglos, los cristianos se han distinguido por su atención a los enfermos. De su solicitud amorosa surgieron los primeros hospitales. Situación que no está a nuestro cargo, no es nuestra responsabilidad, pero el deber del cristiano es asumirlo. Y por ello, los primeros hospitales estuvo pues en manos o fueron fundados por la Iglesia. Muchos santos y santas, muchas órdenes religiosas, congregaciones han nacido para atender estas necesidades en todos los tiempos. Recordar el Hospital San Juan de Dios, la comunidad y así cuántas otras comunidades religiosas que han nacido
precisamente del dolor del enfermo, para cuidarlos, para acompañarlos. La atención a los enfermos, un deber inevitable de todas las comunidades cristianas, no solamente del sacerdote, de la religiosa, sino de todos los cristianos. El sacramento de la unción. En el Concilio de Trento ya se declaró el texto del apóstol Santiago, que promulgaba el sacramento de la extrema unción, como entonces se lo llamaba. En él, miremos que la extrema unción o el sacramento de la unción no es ninguna magia, no. Tampoco esta unión tiene un significado sacramental o un efecto que va a salirse de la fe. La fe es la que actúa primero. Es un remedio para el espíritu, para el cuerpo, para que la debilidad física no lleve al enfermo a la desesperación o a la rebelión. Es decir, este sacramento nos lleva a reencontrarnos con nosotros mismos, con nuestra fe, a cuestionarnos. ¿Para qué? Para que pueda mirar que es como un complemento de aquel sufrimiento también de Cristo. De los enfermos. En el Concilio Vaticano II, este sacramento ya no se conoce más con el nombre de extrema unción. Se lo va dando el verdadero sentido, unción de los enfermos, para indicar que no está destinado solo a los enfermos que están a punto de morir. Por tanto, el tiempo oportuno para recibir comienza ¿cuándo? Cuando el cristiano ya está en peligro de muerte, por enfermedad o por vejez. Su naturaleza. La Iglesia cree y confiesa que entre los 7 sacramentos existe un sacramento especialmente destinado a reconfortar a los atribulados por la enfermedad, por la vejez, llamado unción de los enfermos. Y aquí pues Jesús dice, si alguno me quiere seguir, tome su cruz y sígame. Cristo, por su pasión y muerte, dio un nuevo sentido al sufrimiento. Es decir, nos configura con Cristo, nos une a su pasión redentora. El sacramento de la unción conforme o confiere una gracia particular que une más íntimamente al enfermo a la pasión de Cristo. Por su bien y por el de toda la Iglesia, otorgándole fortaleza, paz, ánimo, también el perdón de los pecados. Por ejemplo, si el enfermo no se ha confesado y no puede ese momento hablar, con este sacramento queda perdonado los pecados. A esto sumado, el sacramento concede a veces, si Dios lo permite, pues inclusive la recuperación de su salud física. No pensemos, por eso es que se ha cambiado el nombre de extrema unción. No es ya para quien ya va a pasar de este mundo, no. Mi experiencia personal, cuántos hermanos que al parecer pues ya estaban para partir de este mundo, han recobrado la salud. Y eso es el sentido. Jesús no deja instituidos sacramentos para la muerte, no, sino para la vida. Y este sacramento tiene ese doble sentido, esta gracia tan especial, que puede ser para continuar esta vida humana o para esa plenitud de la vida. En todo caso, pues, este sacramento es este signo de esperanza. Tenemos un elemento esencial dentro de este sacramento. Utiliza un aceite en la unción.
Pero veamos qué simboliza este aceite. El aceite era un símbolo más adecuado para expresar la salvación y la curación de los enfermos. El uso de la unción con aceite estaba muy difundido en el pueblo de Israel. Servía para perfumar el cuerpo o para abastecer los músculos, dando vigor, frescura y salud. Se utilizaba también para aliviar los dolores y para curar las heridas. Por eso, haciendo eco de la carta del apóstol Santiago, donde habla de una unción con el óleo que realizaban los presbíteros en la primitiva iglesia, está enfermo uno de vosotros, llame a los presbíteros de la iglesia para que recen por él y lo unjan con el óleo en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al enfermo y el Señor lo restablecerá. Ya si hubiera cometido algún pecado, le será perdonado, nos dice el mismo apóstol Santiago. Por ello, miren la importancia que tiene. Llamen a los presbíteros, pero no nos llamen cuando ya está a punto de fallecer, sino cuando esté en ese peligro de muerte, cuando todavía esté consciente de lo que tiene que hacer y lo que va a recibir. Esa es la importancia. Ya vamos a ver más adelante que no es la única una sola vez este sacramento que se recibe, sino las veces que sean necesarias. Esta práctica de las primitivas comunidades se difundió muy pronto en toda la iglesia y se viene realizando pues hasta nuestros días. ¿Quién recibe y quién administra este sacramento? La unción de los enfermos no es un sacramento solo para aquellos que están a punto de morir, como he dicho. Por eso se considera un tiempo oportuno para recibirlo cuando el fiel empieza a estar en peligro de muerte por enfermedad o por vejez. Así nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Cada vez que un cristiano cae gravemente enfermo, puede recibir la unción de los enfermos. Y también cuando después de haber recibido, si la enfermedad se va agravando cada vez más, se puede volver a pedir el sacramento y el sacerdote tiene la obligación de darlo. También en el Catecismo de la Iglesia Católica en el 1530 dice: solo los sacerdotes, presbíteros y obispos pueden administrar el sacramento de la unción de los enfermos. Para conferirlo, emplean óleo bendecido en la misa crismal, el día Jueves Santo, que bendice el obispo. Y en caso necesario, quizá por extrema situación, el presbítero podrá bendecir para ese efecto. Entonces miren aquí una importancia muy grande. Nosotros pues estamos llamados a atender, a servir al pueblo de Dios. Y este es un llamado, mis queridos hermanos sacerdotes. Estemos en esa disponibilidad. Ese es nuestro deber. Ese es nuestro deber. Pero también hay algunas cosas que nos dice el Código de Derecho Canónico, el 1005 y el 1006. Dice: en la duda sobre si el enfermo ha alcanzado el uso de razón, sufre una enfermedad grave o ha fallecido ya, administresele este sacramento. Debe administrarse este sacramento a los enfermos que cuando estaban en posesión de sus facultades lo hayan pedido, al menos de manera implícita. No es que lo podemos dar. Por decir, hay un hermano que está gravemente enfermo, no es católico, sus hijos son católicos. ¿Nosotros tenemos que darle la unción? No, tenemos que respetar
a no ser que aquella persona, aquel moribundo, diga, yo sí quiero recibir. Tenemos ese pedido explícito de aquella persona. Y en tal sentido, sí podemos darlo, sí podemos administrar. Pero en otras circunstancias no. ¿Por qué? Porque debemos respetar precisamente el sentimiento de la persona. También no se dé la unción de los enfermos a quienes persisten obstinadamente en un pecado grave manifiesto, o sea, que sea público, y que el que no quiere cambiar, entonces no se le puede dar. Si no hay esa confianza, ese cambio de vida, tampoco se le puede otorgar de este sacramento. La celebración del sacramento. Como en todos los sacramentos, la unción de los enfermos se celebra de forma litúrgica y comunitaria. Nos dice Sacrosanctum Concilium en el número 27, que tiene lugar ya sea en la familia, en el hospital o en la iglesia, para un solo enfermo o para un grupo de enfermos. Es muy conveniente que se celebre dentro de la Eucaristía. ¿Por qué razón? Porque la Eucaristía es el memorial de la Pascua del Señor. Si las circunstancias lo permiten, la celebración del sacramento puede ir precedida del sacramento de la penitencia y seguido del sacramento de la Eucaristía. En cuanto al sacramento de la Pascua de Cristo, o sea, la Eucaristía, debería ser siempre el último sacramento de la peregrinación terrenal, llamado o conocido con el nombre de viático. ¿Para el paso de qué? Para el paso de esta vida terrenal hacia la vida eterna. Pero aquí tenemos que mirar que la palabra, o sea, la palabra de Dios y el sacramento forman un todo inseparable. La celebración del sacramento comprende principalmente estos elementos. Los presbíteros de la iglesia, como nos dice el apóstol Santiago, imponen el silencio, las manos a los enfermos, oran por los enfermos en la fe de la iglesia. Es la epíclesis propia de este sacramento, dice la fórmula, llamemos. Luego, unge al enfermo con el óleo bendecido. Si es posible, pues, como decía, y tiene que ser bendecido por el obispo en el día Jueves Santo. Y esta es la fórmula. Mientras el sacerdote unge la frente y las manos del enfermo, recita la siguiente oración. Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo. Quienes acompañan dicen amén, o en este caso, quien está recibiendo. Para que, libre de tus pecados, te conceda la salvación, conforte en la enfermedad. Y vuelven a decir amén. Esta fórmula lo tenemos pues desde el 30 de noviembre del 1972, conforme al Concilio Vaticano II, pues es la fórmula establecida para este sacramento. ¿Qué efectos tiene el sacramento? Como todos los sacramentos, este sacramento también tiene sus efectos. Primero, el don particular del Espíritu Santo. Sí, porque la gracia primera de este sacramento es una gracia de consuelo, es una gracia de paz, de ánimo, de vencer las dificultades propias del estado de enfermedad, que son graves, la misma fragilidad de la vejez. Esta gracia es un don del Espíritu Santo que renueva la confianza y la fe en Dios y fortalece contra las tentaciones del maligno, especialmente la tentación del desaliento, ¿no es cierto? En estos momentos de dolor, uno se duda inclusive, llega la angustia,
ante la muerte. Un segundo efecto, la unción la unión a la pasión de Cristo. Por la gracia de este sacramento, el enfermo recibe la fuerza y el don de unirse más íntimamente a la pasión de Cristo. Un tercer efecto, una gracia eclesial. Los enfermos que reciben este sacramento, uniéndose libremente a la pasión y muerte de Cristo, contribuyen al bien del pueblo de Dios. Y un cuarto efecto, una preparación para el último tránsito. Si el sacramento de la unción de los enfermos es concedido a todos los que sufren enfermedades y dolencias graves, lo es con mayor razón a los que están a punto de salir de esta vida. Por ende, pues, la unción de los enfermos acaba de confortarnos con la muerte y resurrección de Cristo. Como el bautismo había comenzado a hacerlo, es la última de las sagradas unciones que jalonan toda la vida cristiana. La del bautismo ha sellado en nosotros ¿qué? Esa vida nueva. La de la confirmación que ha hecho, nos ha fortalecido para el combate en esta vida. Y esta última, la unción, ofrece el término de nuestra vida terrena, un escudo para defenderse en los últimos combates antes de entrar a la casa celestial. Está pues en el Catecismo de la Iglesia Católica del 1520 al 1523. Y el viático, ¿qué es el viático? Es un término de origen romano que en la liturgia católica es la administración de la comunión a los moribundos para que los ayude en su partida a la vida terrenal. La palabra proviene de la raíz latina vía, o sea, senda o camino, y su significado hace referencia a los preparativos para el viaje que se está por emprender, como son las provisiones alimenticias o pecuniarias que llevaban los romanos para iniciar un cierto camino. Pues en este mismo sentido, a los que van a dejar esta vida, la Iglesia ofrece, además de la unción de los enfermos, la Eucaristía como viático, recibida en este momento del paso hacia el Padre. La comunión del cuerpo y la sangre de Cristo tiene una significación y una importancia particulares. Podemos, por lo tanto, decir que es la semilla de la vida eterna y poder de la resurrección, según las palabras del mismo Jesús, que dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. El Evangelio de San Juan. Puesto que es sacramento de Cristo muerto y resucitado, la Eucaristía es aquí sacramento del paso de la muerte a la vida, de este mundo hacia el camino al Padre Celestial. Así como el sacramento del bautismo, de la confirmación y la Eucaristía constituyen esta unidad llamada los sacramentos de la iniciación cristiana, también se puede decir que la penitencia, la santa unción y la Eucaristía, en cuanto viático, constituyen cuanto la vida cristiana toca a su fin, los sacramentos que preparan para entrar en la patria, o los sacramentos que cierran nuestra peregrinación de este mundo. Pues ven, hemos visto así a breves rasgos este sacramento tan importante, y a veces un sacramento que le tenemos un poquito de recelo. Yo me he encontrado con más de una persona que, estando tan mal, no quiere recibir, porque dice: yo no quiero morir. Y yo he dicho: pero hermano, no es que usted va a morir, no,
sino más bien este es un sacramento de vida. Jesús no instituyó sacramentos para morir, para matar, para muerte. No. Instituyó los sacramentos, creó, dejó para nuestro servicio estos sacramentos de vida. Son esas fuentes de agua viva. Por ende, no tengamos miedo al sacramento, pero tampoco exageremos. También me he encontrado de este otro lado. El otro día nomás, de la noche, una timbrada. Está falleciendo mi familiar. Venga a dar los santos óleos. Lo había atendido desde mi parroquia. Lo había atendido ya unos 5 meses atrás. Pues bueno, me fui. Sí, estuvo bastante mal. Le di los santos óleos, le llevé también el viático. Pasó, se compuso, estuvo bien. A los 3 días, padre, igual en la madrugada, venga a ver, digo, hermano, ya le di yo pasaré mañana en la mañana. Y claro, yo pasé y pues lo llevé a la comunión. Lo di la comunión, ya no le di los santos óleos porque le había dado hace 3 días. Y claro, al segundo día falleció. Pero experiencias de estas, no es porque le damos el sacramento de la unción de los enfermos, ya tiene que sanarse, ¿no? Es la misericordia de Dios. Está acompañado de nuestras oraciones, pero también de todo este acompañamiento de la medicina, ¿verdad? Entonces miremos, qué hermoso el sacramento. No debemos tenerlo miedo. Quiero agradecer con esta oración a este espacio y que haya servido de motivación en este conocimiento para saberlo amar más a este sacramento. Te rogamos, Redentor nuestro, que por la gracia del Espíritu Santo cures los dolores de los enfermos, sanes sus heridas, perdones sus pecados, ahuyentes todo sufrimiento de su cuerpo y de su alma, y les devuelvas la salud espiritual y corporal, para que, restablecidos por tu misericordia, se incorporen de nuevo a los quehaceres de tu vida. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Muchísimas gracias.